¿Puedo estar seguro de que soy salvo? La última vez estuvimos viendo el tema de que nosotros debemos ser salvos por medio de la fe. Creer realmente que creemos en Cristo, realmente tener a Cristo en el corazón. Y ahora vamos a ver esto que es muy importante, que es la necesidad de fruto. Que si una persona dice ser cristiana, ¿qué es lo que debe tener? Fruto, algo que muestre que es cristiano. No puede seguir viviendo igual. ¿Se ha fijado estos políticos que dicen que son cristianos? ¿Usted les cree? Yo no les creo nada. Hace poco salió un alcalde por ahí de una comuna donde se saca agua de un pozo diciendo que es cristiano, evangélico. Como referente, mejor que no lo diga, que no es muy buen referente de cristiano. Y Dios quiere que demos frutos. Vamos a ver aquí. Dios espera fruto de sus hijos. La parábola del sembrador, ¿se acuerda? Nos dejó el llamado a dar fruto. Pero debemos recordar que no somos salvos por nuestras obras. Más bien somos justificados solo por la fe. No obstante, también debemos recordar que los reformadores magisteriales del siglo XVI, tales como Martín Lutero, dijeron que somos justificados por la sola fe, pero no por una fe que está sola. ¿Somos justificados por la fe? Sí, por la sola fe. ¿Qué necesitamos para ser hijos de Dios? Fe. No se necesita nada más en ese sentido. Pero esa fe no viene de decir como que yo diga, aquí doy mi fe, un poquito de fe y luego nada más. No se trata de eso. Es una fe que continúa. Es como darle el comienzo a algo, a un camino de fe prácticamente, una vida de fe. No es una pequeña fracción de fe que yo doy en el momento de la conversión. No, es un paso para comenzar una vida de fe. No es una fe, como dice ahí, que está sola. Y eso que muchas veces se malentiende. Diferencias sobre la justificación. Esta postura está en desacuerdo, la que acabamos de ver, con el esquema católico romano. Nosotros los protestantes, los evangélicos, creemos de forma muy diferente la doctrina de la justificación. Los católicos romanos sostienen que una persona debe tener fe para ser justificada, pero también que necesita tener obras. Mientras que en la postura protestante la fe es igual a la justificación más las obras. Y ahí está el esquema católicos romanos, fe más obras igual justificados. Pero el esquema protestante es, con la fe ya tenemos la justificación de nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que nos lleva a eso? A las obras. A actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pongamos un ejemplo bíblico, Zaqueo. Zaqueo era un hombre malo. Saqueaba a la gente con su dinero. Zaqueo vino a Cristo y podríamos decir que tuvo fe en Cristo. Fue justificado. ¿Y qué vino después? Él le preguntó, Jesús, ¿qué debo hacer? Zaqueo era un hombre rico, con mucha riqueza. Y pongamos a Zaqueo y pongamos al joven rico. Y Jesús le dijo, entrega todo tu dinero a los pobres, le dijo al joven rico. ¿Y él cómo se fue? Triste, pero a Zaqueo, ¿qué le dijo? No le dijo nada. Zaqueo solo dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que devolver todo lo que defraudé. Y usted cuando viene a Cristo, ¿sabe lo que tiene que hacer?
Cada uno dice, ya no puedo seguir así, tengo que dejar esto. Y quizás sean cosas muy difíciles de dejar, o personas, o situaciones, pero el Señor nos va a ayudar. Y hay cosas que se van de forma inmediata cuando uno llega a Cristo. El Señor las saca de inmediato, pero hay otras que tardan un proceso más largo. Porque cada cristiano es diferente y el trato de Dios con los cristianos también, con cada uno, es distinto. Yo no puedo decir, hermano, pero eso ya es algo de bebé, usted debe haber pasado. Puede ser que a él le cueste más que a mí y a mí no me costó tanto. Y puede ser que cosas que a mí me cuestan mucho y otros las pasó y yo no puedo decir yo soy menos que... Pero todos debemos tener esa actitud de ir cambiando aquello que a Dios no le agrada y que Dios lo revela a nuestra vida y nos dice, esto no está bien. Siempre recuerdo el caso de una joven que su novio de esa época le regaló un brazalete que era muy bonito y ella después al tiempo terminó con él y ella todos los años igual andaba con ese brazalete. Y hasta que un día Dios le dijo a ella, deja eso, porque todavía estás atada a esa persona. Y ella no lo quería dejar porque había como un cariño por ese objeto hacia esa otra persona, que ya no había nada. Y esta joven cuenta que cuando en un momento toma la determinación de quitarse ese brazalete o esa pulsera, dice que estaba dura, 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 no lo pudo cortar, dice que estuvo todo un día tratando de sacárselo y no podía. Y claramente había algo más que espiritual ahí y que tuvo que romper. Ahora yo no podía ir, por ejemplo, y cortarlo yo porque en realidad tenía que ser la persona, porque puede ser que ella va y lo cosa, lo arregle, se lo vuelva a poner. Es uno el que tiene que hacer esos cambios, no es, ya no lo voy a hacer más, ya esto lo voy a cortar, esto ya no más en mi casa, en mi vida. Y eso tiene que ver con una obra que uno hace, pero lo hace después de haber sido justificado por la fe. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Por eso habíamos hablado de que los romanos hasta el último momento ellos dicen que no son salvos porque no saben, porque se pueden portar mal, se pueden portar bien, pero los cristianos evangélicos creemos que por la fe somos justificados y ya somos salvos. Tenemos la certeza de la salvación. Obras como consecuencia de la gracia. En este sentido, nuestras obras nada añaden a la justificación. En realidad, las únicas obras de justicia que sirven para justificar al pecador son las obras de Cristo. No sirven mis obras. ¿De quién sirven las obras? Solamente sirven las obras que hizo Jesús. Así que cuando decimos que somos justificados por la sola fe, queremos decir que somos justificados solo por Cristo, por sus obras. Por Él somos justificados. No es que eliminemos las obras, si están las obras. Están las obras de Cristo y también van a estar nuestras obras de aquí en adelante. No debemos olvidarnos de eso. Lamentablemente hay doctrinas que hoy en día todavía siguen en medio de varios ambientes cristianos, sobre todo en jóvenes, donde dicen, no, mira, si no cambias eso, tranquilo, puede ser que Dios te acepte tal cual. Si ya Dios nos aceptó tal cual, pero Él ahora quiere cambios. Pero yo no le puedo decir a una persona, tranquilo, sigue así. No, yo le puedo decir, mira, en este momento caíste, pero sigue luchando, sigue buscando a Dios. Tiene que haber ese cambio. Dios te puede hacer libre en algún momento. Totalmente de eso, pero como dice el apóstol Pablo, seguimos siendo, en este caso, frágiles o débiles mientras estemos en este cuerpo mortal. Pero no por eso yo me voy a dejar ir por todas esas corrientes. Tengo que luchar, tengo que ir contra esas cosas que no le agradan a Dios. Por eso, las únicas obras de gracia, las obras de bendición, las obras que han justificado y nos han salvado son las de Cristo Jesús y no las mías. Entonces, no tiene que ver con que yo soy bueno, soy malo, simplemente por la obra de Cristo Jesús.
Entonces, ¿no necesito producir frutos? No, tienes que producir frutos. Es lo que habla la parábola del sembrador. En Santiago 2:26 se nos dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La Reina Valera dice, la fe sin obras es muerta. La verdadera fe que nos conecta con Cristo siempre se manifiesta en obras. Tienen que estar todos los elementos en la ecuación. Fe, justificación y obras. Si falta uno, no estamos en Cristo. ¿Se da cuenta? Ahí vemos el ejemplo de un hombre que encontró una niña mendigando y que había un calor abrasador, se estaba quemando los pies y él le pasó sus sandalias. Ahora él asumió que él también se iba a quemar los pies, pero le dio lo mismo. Y en realidad, hermanos, Dios demanda de nosotros fruto. Que seamos cristianos, hijos de Dios. Y no puede ser que un cristiano sea conocido más por lo terrible que es. No, si los cristianos son los peores. Este dice, cuando dicen yo soy cristiano, chuta, es peor porque va a reaccionar peor, va a responderme peor, va a tomar peores decisiones, va a velar por sí mismo. Pero no puede ser, debería ser todo lo contrario. Pero muchos se han olvidado y cómo se justifican a sí mismos diciendo, no, yo soy justificado solo por la fe, la obra. No. Por eso no necesito cambiar, no necesito ayudar a otros, no necesito hacer algo. Por eso estoy tranquilito así, esperando el día de mi muerte. ¿No? Hay esperanza también en el sentido de poder ayudar a otros. Y hay bendición. Y pongamos el ejemplo que este hombre sea cristiano, sea hijo de Dios, el de la foto. ¿Esa buena obra cuenta para Dios? Cuenta totalmente porque está en la gracia, está en la justificación. Y es lo que el fruto de Dios quiere en nosotros. Que nos despojemos de nuestras cosas muchas veces para darle a otros. Y a veces cuesta ayudar al otro cuando están en dificultades, cuando son insistentes, cuando pasa una y otra vez que uno le ayuda, después de nuevo le ayuda, después de nuevo le ayuda, y llega un momento en que uno dice, ya no le quiero ayudar más, ya parece un abuso, ya no quiero más. Pero ahí es donde recordamos que el Señor quiere de nosotros que ayudemos a los que están en necesidad, aunque sea repetitivo. Entonces anotó ese versículo importantísimo de Santiago. La fe sin obra está muerta. La cantidad necesaria de fruto. ¿Cuántos kilos tiene que producir usted al año de fruto? La cantidad de fruto que producen los cristianos es variable. Jesús enseñó que la buena semilla puede producir a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena semilla. Menos mal que el Señor enseñó esto. Gracias, Señor. Porque, ¿qué es lo importante? Producir fruto, ¿no? ¿Cuánto? Aunque sea un poquito. Aunque haga un gajo de uva. Listo. Cumplí. Gracias, Señor. No, no es la idea ser tan corto, pero sí es para que nosotros nos esforcemos, pero también para descansar en Él, que Él hace su voluntad. Porque ¿acaso usted no se ha sentido estancado espiritualmente? Donde parece que no crecemos, no damos fruto. Pero sí hay fruto, sí hay fe, porque permanecemos. El hecho de que usted siga viniendo a la iglesia, que siga sirviendo al Señor, aunque no sienta nada, porque a veces no nos sentimos ni mal ni bien, nada, no sentimos nada. Estamos así como... Usted igual está produciendo un fruto que es la perseverancia. Seguir adelante, seguir. No alejarse del Señor. Y hay muchos cristianos que se desaniman.
Pero no es bueno que lo hagamos. Sigamos, porque el Señor es bueno. Y es más que nuestro sentimiento. Los verdaderos cristianos siempre producen frutos, pero algunos producen más y otros menos. Si la persona no produce fruto, simplemente no es un creyente. Así de fuerte. ¿Se acuerda de la ecuación? Fe, justificación y obras. ¿Y qué pasa si no hay obras? No soy cristiano. Soy un creyente de verdad. Mateo 7:16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comporta. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Claramente los que no son cristianos, los que no tienen a Cristo en el corazón, ¿qué frutos van a dar? De la carne, malos frutos. Pero el fruto que se espera de un cristiano es aquel que Dios desea y que está nombrado ahí, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Y es difícil, porque muchas veces no queremos producir ninguno de esos frutos porque la gente no se lo merece. Y nadie se lo merece. Pero el Señor sí quiere que lo produzcamos, porque Él hizo ese fruto de amor hacia nosotros sin nosotros merecerlo. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, de que Dios nos diga o nos esté indicando hacer algo que tiene que ver con un fruto y no lo queramos hacer o no queramos producir. Estaríamos en rebeldía, en desobediencia delante de Dios y lo más probable es que no seamos creyentes de verdad porque no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Y por eso, hermano, no se preocupe si usted produce 30, está produciendo. Si el Señor puede ser que en algún momento de su vida empiece a producir 60, y qué maravilloso para aquellos que producen al 100. ¿Y usted sabe lo que significa por uno? Cuando dice 100, 60 y 30, esa frase cuando dice uno, ¿qué es uno? Es como una estafa piramidal donde usted trae a dos y ese, esos dos traen a otros dos y así 4, 8 y usted empieza a traer más personas. ¿Son personas? No son personas. Que lamentablemente hay iglesias que son así como estafas piramidales donde yo tengo que invitar sí o sí a otra persona. ¿Y qué pasa si todo mi círculo cercano ya es cristiano o ya no quieren nada de Cristo? Tengo que seguir predicando en otro ámbito y puede ser que sea mucho más difícil. Pero no por eso soy menos cristiano o pecador. No se trata en este caso de una persona. La parábola del sembrador habla de semilla y es una semilla. Una semilla, ¿qué quiere decir? Que una acción o una bendición que uno puede hacer es una semilla y que se puede transformar en 30, en 60 y en 100. Una semilla. Por lo tanto, a veces la gente o personas toman la palabra y la tergiversan para provecho propio. Y lo que habla esto es de la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra del Señor. Por eso la palabra, la iglesia no es una empresa donde uno invierte plata y gana, empieza a avanzar y crecer. No es así. De hecho, es todo lo contrario. Porque imagínense toda la inversión que hay de tratados, producciones de películas, series, para tratar de convertir a las otras personas. ¿Y qué pasa? Van los cristianos a verla. No van los que sí lo necesitan. No, puede ser que haya un fruto, pero es complicado poder llevarlo a cabo. Como lo hablábamos de aquellas campañas multitudinarias donde miles de cristianos aceptaban, o sea, muchas personas aceptaban a Cristo, 7.000 personas, 10.000 personas, pero de todos ellos, quienes realmente hicieron una decisión de fe y asisten a la iglesia local, y lamentablemente después las estadísticas indican que las iglesias locales de esos lugares no crecieron prácticamente nada. Entonces, ¿dónde están esas 10.000 personas? En su casa o haciendo su vida normal.
Entonces, puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Entramos al reino de Dios por la fe. Podemos pasar al altar, hacer una decisión pública por Cristo, pero eso no quiere decir que la persona se convierta en cristiano. En realidad, lo que nos transforma en hijos de Dios no es una decisión, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convierte en hijos de Dios. Nos ayuda, no es una decisión de usted. No es malo hacer profesiones de fe pública, no es malo. De hecho, somos llamados a profesar nuestra fe, a confesar que Jesús nos salvó. El problema es que pensamos que esa declaración la transformamos en la prueba decisiva de nuestra conversión. Como le digo, es solo el comienzo de una vida llena de fe, donde vamos a actuar de acuerdo a nuestra fe. Pero hay personas que, sí, yo me acuerdo que en tal año yo acepté a Cristo y fue lindo. Pero después, ¿seguiste yendo a la iglesia? No mucho. ¿Obedeciste al Señor? No, todo lo contrario. Pero Dios, ¿qué es lo que espera? Que haya frutos. Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pudieron haber dicho, acepto a Cristo en mi corazón. Señor, sé el Salvador de mi vida. Lo honraron con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Y muchas personas lo aceptan porque sienten algo lindo en el momento, porque se emocionaron por la obra de teatro magnífica que hicieron los jóvenes, o porque estaba en un momento débil y necesitaba algo de esperanza y después ya que se fortaleció, adiós, hasta la próxima, no nos vemos nunca más. Solo Dios conoce el verdadero corazón de las personas, lo que hay en el corazón. Ahí, por ejemplo, ahí estaban en una plaza predicando la palabra del Señor. Y en esta publicación que la encontré en redes sociales decían que esos hombres se quedaron escuchando y que cuando hicieron el llamado ellos pasaron y se arrodillaron. Podríamos decir un llamado totalmente exitoso, ¿no? Maravilloso, gloria a Dios, nos vamos todos felices para la casa, quizás a tomar 11 felices. Pero solamente Dios sabe si esas personas realmente hicieron una decisión o eran cristianos descarriados o simplemente lo hicieron porque alguien los convenció en el momento y después le dijeron, no, mejor no. ¿Y sabes lo peor, hermano? Que yo he sabido de casos que algunos lo hacen para burlarse, lamentablemente. Como para decir, no, no pasa nada, yo lo puedo hacer, y lo hacen, pasan adelante, como para demostrarle a su amigo o a alguien que en realidad no es, pero solo Dios conoce el corazón. Por eso si usted, hermano, y yo le honramos a Dios con nuestros labios, que nuestro corazón vaya en esa misma consonancia de adorar a Dios con nuestro corazón. No solo de labios, sino de todo corazón. Por eso no vamos a juzgar a esas personas, puede ser que sea real. Solo Dios lo conoce. Pero esperamos que esas personas se congreguen, sirvan al Señor, cambien su vida. Sí, es suya. Entonces, entramos al reino de Dios por la fe, pero luego tenemos que caminar en ese reino. Y en ese caminar debemos actuar, hacer obras. Y esas obras tienen que traer frutos. Y que sea al 30, al 60 y al 100, el Señor lo va a hacer. Y pidámosle al Señor que haga esa obra en nosotros. Nuestra vida cristiana nos muestra la verdad. ¿Cómo saber si una persona realmente es hijo o hija de Dios?
Nosotros los seres humanos que tenemos poco conocimiento en ese sentido, pero que nos gusta juzgar a los otros. Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido, es fácil juzgar, pero a la vez es difícil tener la razón en ese sentido porque no conocemos el corazón y las vidas de las personas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ninguno de nosotros vive en conformidad con la plenitud de lo que afirmamos creer. ¿O acaso sí? Todos nosotros en algún momento estamos al debe. ¿O acaso usted dice que está súper bien, está al 100%? No, yo creo que sí, yo reconozco, me falta oración, me falta más palabras, me falta... Y siempre va a faltar. A veces estamos muy mal. Si enfocamos nuestra atención simplemente en nuestro desempeño, la auténtica seguridad se vuelve muy escurridiza. Porque puede ser que un año haya sido maravilloso, en la gloria de Dios, ¡eh! Este año fue maravilloso y el otro año en el suelo. ¿Por qué? Porque Dios no me usó, no me sentí mal, mi familia más discutió. Entonces, si nos enfocamos cómo yo me desempeño como cristiano solamente, ¿qué va a pasar con mi seguridad de la salvación? Se va a escurrir, se va a ir porque en realidad mi salvación, mi fe, está puesta en Cristo. No es lo que yo pueda hacer, pero ahí es donde nos equivocamos el camino. ¿Cómo podemos saber con certeza que nuestra profesión de fe, o sea, que decimos que Cristo es el Señor, está motivada por la verdadera gracia salvadora? Esta pregunta concierne a nuestra vida como cristianos y tiene un enorme impacto en nuestros sentimientos, contentamiento y nuestra conducta. Y eso lo vamos a desarrollar en los siguientes estudios. Porque todos nosotros necesitamos del Señor. No podemos decir el momento, hermano, que usted diga, ya estoy bien con el Señor, estamos a un paso de caer en el abismo. Siempre nos va a faltar, siempre vamos a necesitar una palabra de Dios. Por eso debemos venir cada día a la casa del Señor con un deseo de aprender y de creer, de querer más de Dios. Imagínense, hermano, que yo, con los años que tengo y todas las veces que he viajado en avión, siempre está ese miedo, ese temor. Y en un momento, bueno, yo no se lo conté ni siquiera a mi esposa, ahora quizás lo vea. Cuando íbamos viajando en ese viaje de 12 horas de ida, llega un momento que uno se queda dormido. Y yo me desperté en la madrugada, en la noche, estaba todo oscuro ahí. Y es fuerte despertarse en un avión que se está moviendo y uno sabe que, usted sabe que un accidente de avión o es vida o muerte, ¿no es así? Entonces ahí yo me desperté y me vino esa sensación como de que si es la voluntad de Dios, hasta ahí nomás llegamos. Y yo me puse a orar y le decía, Señor, protege este avión y que sea tu voluntad. Porque uno dice, Señor, bendice nuestro viaje, bendice que lleguemos bien y todo. Y en ese momento, Señor, me puse a orar por el piloto, por las personas que trabajan ahí. Y, y aún así nos falta. Aún así nos falta. Y ahí el Señor trae después paz. Porque Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Que uno dice, no, yo he viajado todas estas veces en avión, no hay problema. Pero otra cosa es que el Señor nos pueda revelar y decir, puede ser el último vuelo. Y ahí es donde uno debe clamar y decirle, Señor, ayúdanos a llegar bien. Ayúdanos, Señor, a que sea tu voluntad y que sigamos nosotros, porque en realidad es solamente su gracia la que nos ha mantenido, nos ha protegido. Cantábamos ahí acerca de la protección de Dios. Ahí en un momento de nuestro viaje, de donde anduvimos por todos lados, estuvimos en un lugar muy peligroso
muy peligroso, y solo Dios nos protegió. Y yo iba esquivando gente ahí con, con mi hijo adelante, le iba muy feliz, pero era muy peligroso el lugar donde lamentablemente llegamos a caer por desconocimiento, pero el Señor nos protegió, el Señor nos libró. Y a propósito, quisiera también agradecer al Señor porque, bueno, el domingo se pidió la oración por mi hijo que estaba enfermo del estómago. Durante toda la noche estuvo llorando, no pudimos dormir bien. Y ya cuando regresé a la casa, él ya estaba bien, estaba sano. Se despertó alrededor de la 1 de la tarde, con un ánimo. Usted sabe cuando un niño está sano porque se pone a jugar, empieza a hacer maldades. Entonces, pero sí estaba un poco decaído, pero eso es muestra de la oración, de que Dios puede obrar en la vida de los pequeños. Yo le contaba ahí a mis papás que en la madrugada llega un momento en que uno no sabe qué hacer y se desespera porque uno ya hizo todos los movimientos habido por haber, masaje en su humanidad. Entonces dije, tengo que hacer algo que no he hecho y lo voy a hacer ahora. Y le agarré la cabeza, se la metí al agua, no, le agarré la cabeza y me puse a orar por él. Y sabe que increíblemente se empezó a quedar callado y se tranquilizó. Y yo me acordé cuando era chico, yo también lloraba mucho. Mi mamá también me decía que un día me desamarró, casi me mató. No, de que no me callaba nunca. Y yo recuerdo que despertaba porque quizás tenía pesadillas, no lo sé. Me despertaba y yo escuchaba la oración de mis padres, de mi mamá, de mi papá, incluso de mi tío, que una vez lo llamaron para que. Y yo me desperté y estaban orando por mí, y yo los quedé mirando. Entonces, ahí uno también le da la gracia al Señor porque es verdad lo que uno vive en la fe. Es verdad el poder que tiene Dios y que uno quizás lo deja hasta el último. Uno dice, hagamos esto otro, pero lo primero que tiene que hacer uno es orar. Y a veces uno tiene temor de decir, pero es como tan obvio y Dios sabe que. Pero no, uno tiene que hacerlo y el Señor obra en nuestras vidas. Así que eso yo le agradezco al Señor. Y que en nuestra vida, hermanos, cada día demos fruto, que el Señor le agrade. Así que lo demás lo vamos a ver en los próximos capítulos de este estudio. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar.